Las deportaciones masivas de inmigrantes ilegales en países del primer mundo son cada vez más comunes. Esto se debe a que en ocasiones algunos partidos políticos afines o en contra de sus gobiernos alegan que las tasas de criminalidad, desempleo y costo de vida se ven afectadas de manera negativa por los inmigrantes. A esto se suma que año tras año las cifras de natalidad en países de Europa van disminuyendo. Y las familias que llegan a estos territorios usualmente tienen un alto número de hijos, especialmente de aquellos provenientes de Oriente Medio, por lo que la demografía del viejo continente cambia considerablemente. Por tal motivo, hoy vamos a hablar sobre los 8 países que más están deportando inmigrantes de manera masiva actualmente. Italia. El actual gobierno de este país ha hablado recientemente y reiterativamente acerca de las deportaciones masivas de su territorio de inmigrantes que se encuentran en situación irregular. Recientemente se conoció que el gobierno italiano ha comenzado a deportar migrantes a sitios especializados en detención en Albania. Este gobierno ha sido enfático en deportar a los inmigrantes que sean sorprendidos intentando cruzar las fronteras marítimas en el Mediterráneo. El buque de la Marina italiana informó que ya fue deportado el primer grupo de inmigrantes, al parecer rescatados, que se encontraban en el mar, que posteriormente fueron enviados a Albania para ser identificados y llevar a cabo todos los trámites de rigor. El propósito de este programa es el de no dejar entrar a nadie a Italia que llegue con el propósito de quedarse de manera irregular. Para ello fueron dispuestos los centros de Schengen y Hader. Eso se hace dentro del marco del acuerdo entre Roma y Tirana, con el fin de colocar en suelo albanés un lugar adecuado para llevar a cabo a los inmigrantes que sean sorprendidos y allí tramitar los procesos de solicitud de asilo o posible repatriación en caso de ser necesarios. Esta medida ha sido fuertemente cuestionada por varios sectores de la oposición en ese país al ser tachada como una violación de los derechos humanos. Los gobiernos de ambos países han trabajado para fortalecer lazos y acelerar los procesos de deportación de migrantes procedentes en su mayoría de países de África. Parte de la controversia de estas medidas es que los inmigrantes que son detenidos y llevados a estos centros en Albania deben estar encerrados allí sin la posibilidad de salir y deambular por el país. Grecia. Según una investigación de Amnistía Internacional, agentes de control fronterizo en Grecia han estado deteniendo de manera arbitraria y autoritaria grupos de personas inmigrantes que se encontraban en calidad de refugiados. Eso, según menciona el informe, se habría hecho de manera violenta e ilegal para detener a los cientos de migrantes y devolverlos a la frontera con Turquía. Algunos analistas en materia de derechos humanos señalan que estas detenciones arbitrarias estarían violentando las obligaciones que tiene Grecia en cuanto a derechos humanos. A este informe se le llamó Grecia violenta, mentiras y rechazos, por su traducción al castellano, y allí se narra la manera en la que la policía griega realiza detenciones y deportaciones ilegales por tierra. Se menciona que este país expulsó de manera violenta a refugiados que se encontraban dentro de su territorio durante los meses de febrero y marzo de 2020. Sin embargo, el mismo informe señala que tales expulsiones violentas no habrían sido detenidas sino tal vez hasta finales del mismo año. Al parecer, esta práctica se ha vuelto habitual entre la policía de ese país. Varias organizaciones internacionales se han pronunciado al respecto y rechazado los actos de violencia que han sido sometidos a inmigrantes por parte de las autoridades griegas. En algunos casos mencionan prácticas tales como la tortura. España. España se sitúa como el quinto país de la Unión Europea con mayor número de expulsiones de migrantes dentro de su territorio, superado solamente por países como Francia, Alemania, Suecia o Chipre. Según cifras de Eurostat, se estima que el gobierno español habría emitido cerca de 1.500 órdenes de expulsión de ciudadanos provenientes de países fuera de la Unión Europea. Y es que precisamente durante el verano de este año, el presidente de gobierno Pedro Sánchez realizó visitas por varios países de África como Senegal, Mauritania y Gambia, para buscar una solución conjunta en referencia a la problemática de inmigración masiva irregular hacia España. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos que España está haciendo actualmente por frenar la inmigración, su política migratoria es bastante distante con respecto a países como Italia. Mientras que Italia ha anunciado públicamente su rechazo tajante a la inmigración irregular con su política de deportaciones masivas, España por otro lado mantiene su postura de regularizaciones masivas a los inmigrantes que ya se encuentran en su territorio y que no han podido solucionar su situación legal. Suecia. Este país se ha caracterizado siempre por ser uno de los principales motores económicos de Europa y por su alta calidad de vida. Esto evidentemente se ha visto reflejado en las oportunidades laborales que ofrece el país, los salarios y el acceso a los servicios tales como educación o salud. Sin embargo, desde hace ya varios años que Suecia se ha convertido en un destino importante para inmigrantes de todas nacionalidades, lo que lamentablemente ha incrementado los niveles de inseguridad en las principales ciudades del país. De esta manera, medios de comunicación en todo el mundo nombran sus noticias acerca de Suecia con titulares tales como "Ola de tiroteos en uno de los países más seguros del mundo",
o gángsters en Estocolmo. Y es que la tranquilidad de este país, catalogado como uno de los mejores países del mundo para vivir por su calma y paz, se ha visto fuertemente perturbada por los recientes y cada vez más consecutivos atentados con armas de fuego y bombas a las que las bandas enteras de criminales han estado azotando por culpa de la delincuencia. El crimen organizado se ha tomado poco a poco no solo las ciudades grandes del país, sino también los pequeños pueblos, siendo catalogado actualmente como foco de violencia. Suecia es un caso muy particular en Europa. La policía menciona que dichas bandas criminales son en algunos casos organizadas por cabecillas que se encuentran radicados en otros países como Turquía o Serbia. Solamente el año pasado se registraron más de 50 personas asesinadas en tiroteos. Igualmente se presentaron más de 140 explosiones y un aproximado de 60 personas fallecidas por violencia armada. Estas cifras son escandalosas para un país nórdico en el cual sus ciudadanos han gozado en mayor medida de la tranquilidad proporcionada por un país de primer mundo. Pero lo más grave de la situación es que muchas de las personas asesinadas en medio de los tiroteos entre bandas criminales eran civiles inocentes. Ellos simplemente pasaban por el lugar de los hechos cuando los bandidos comenzaban a lanzarse bala. Alemania. El principal motor comercial y económico de Europa no es ajeno a la severa problemática migratoria que atraviesa todo el continente. En la actualidad, Alemania es el país que más ha aumentado sus políticas antimigratorias luego de los recientes hechos ocurridos este año en los cuales migrantes islamistas cometieron atentados terroristas en varias partes del país. Poco a poco, y debido a las crecientes tasas de homicidios e inseguridad en el país, es que el gobierno alemán ha decidido cortar el grifo para los miles de migrantes que año tras año buscan pasar las fronteras del país y establecerse para vivir allí. Lo inquietante del caso es que varios de los detenidos por atentados contra la seguridad nacional han sido personas que previamente habían solicitado asilo en Alemania, algunos de ellos de países como Irán o Afganistán. De hecho, Bélgica y Suecia, quienes también han estado atravesando problemáticas similares, han solicitado al Consejo Europeo que se relacione el terrorismo con la inmigración ilegal. Estados Unidos. Este país ha sido marcado durante siglos por la inmigración. Ciudadanos procedentes de distintos países de Europa con sus ideologías políticas y económicas marcaron los inicios de lo que hoy se conoce como la primera potencia del mundo. Por mucho tiempo Estados Unidos ha sido el país donde todos querían emigrar, dado que siempre ha sido catalogado como punto estratégico de empleabilidad, robusta economía y el sueño idílico que venden las películas de Hollywood. Sin embargo, hoy en día todo esto es muy distinto. Estados Unidos ya no es el país que era hace unos años. Las altas tasas de homicidios, delincuencia, inseguridad y desempleo van en aumento. A pesar de eso, la inmigración está creciendo y al igual que con Europa, el gobierno estadounidense lleva ya varios años aplicando políticas cada vez más restrictivas para frenar el flujo migratorio que en muchos casos entra por tierra. El pulso de las políticas migratorias se decidirá en gran medida en las próximas elecciones presidenciales en las cuales Harris o Trump quedarán en la Casa Blanca. Tanto uno como el otro tienen medidas para frenar la inmigración ilegal, pero cada cual las aplicará de manera diferente. Reino Unido. Uno de los países a los que más eligen los inmigrantes para vivir es Reino Unido, pero a pesar de mantener una sólida economía, ocurre lo mismo que con Estados Unidos. Ya todo no es como antes. Las bajas tasas de natalidad en Reino Unido y el alto flujo de inmigrantes ha cambiado considerablemente el panorama general de la región. Tal ha sido la situación que el gobierno anterior tenía pensado poner en marcha el Plan Ruanda, en el cual miles de personas que llegan al país solicitando asilo serían reubicadas en Ruanda para que en teoría se pudiera solucionar de alguna manera su situación ilegal. Esto evidentemente generó todo tipo de controversia a nivel tanto nacional como internacional, puesto que varios sectores políticos lo tacharon como una violación directa a los derechos humanos, más teniendo en cuenta que Ruanda ha sido fuertemente cuestionado por tener una democracia débil y que hace 30 años fue escenario de un genocidio. Francia. Las bandas delincuenciales organizadas en ciudades como París han hecho que Francia tome medidas al respecto para comenzar a deportar masivamente inmigrantes ilegales. Esto luego ya de varios años en los que tanto la oposición como partidarios de los gobiernos de turno hayan tenido que reunirse para tratar temas graves que están atravesando en el país en materia de seguridad, trata de blancas, narcotráfico, pandillas, homicidios y más son temas en los cuales se vienen señalando hacia la inmigración ilegal en Francia. De hecho, la policía menciona que grandes grupos de criminales son enviados desde Serbia o Albania para manejar de manera clandestina poderosas mafias de trata de blancas. La situación evidentemente se le ha salido de las manos al gobierno, pues pareciera que en París mandaran más estas bandas en determinadas zonas de la ciudad. Las fronteras invisibles hacen que ni la población civil ni la policía en muchos casos se atreva a entrar, puesto que dichas organizaciones criminales están fuertemente armadas.